Hola nuevamente, buenas noches, bienvenidos a todos a nuestro segundo momento de nuestra sesión de miércoles, nuestra semana 2, módulo 4, textos y visiones del mundo. Un minutito más y comenzamos en lo que siguen integrándose aquí sus compañeros. No te preocupes, Melba. Aquí estoy pendiente si en algún momento se vuelve a ir el internet o algo, vuelves a ingresar y yo aquí te vuelvo a aceptar. Son situaciones que pasan, ya sabemos que es parte de, no se preocupen. Aquí siguen ingresando sus compañeros, pero me parece que ya estamos la mayoría. Entonces vamos a continuar. Muy bien. La literatura y su relación con la sociedad. ¿Cómo es que se relaciona la literatura con la sociedad? Fíjense, ¿no? El papel que juega la literatura en nuestra vida cotidiana y cómo está tan presente y a veces no, pues no lo considerábamos quizá. Entonces, primeramente, en la literatura se explica el comportamiento y los cambios sociales. Ahí encontramos eso, ¿no? Información, conocimiento. Es por esto que, pues bueno, también la literatura, además de fomentar y desarrollar imaginación, creatividad, expansión y todas estas cuestiones subjetivas, de subjetividad, también es una fuente de conocimiento, puesto que viajamos al pasado, sabemos cómo eran otras culturas, el arte de otras épocas, cómo se pensaba, etcétera. Entonces, dentro de estos periodos históricos surgen lo que son los movimientos literarios. Dichos movimientos literarios se definen de acuerdo con el estado de la sociedad al momento en el que se producen. Entonces, se van creando nuevas tendencias, nuevos movimientos de acuerdo a los acontecimientos sociales, ¿verdad? A lo que se está viviendo. Entonces, para comprender un texto literario es necesario considerar lo que ocurría cuando fue escrito y el porqué de su aparición. Si no, nuestra opinión sería muy subjetiva. Vamos a querer interpretar un texto que fue creado hace décadas, siglos incluso, lo vamos a querer interpretar en un contexto actual, en una realidad muy diferente, va a ser muy desatinado, ¿no? Entonces, es importante por ello conocer qué ocurría alrededor de cuando surgió esa obra, igual al autor, qué estaba pasando alrededor de él. Entonces, veamos este esquema, cómo se relaciona la literatura con la sociedad. Fíjense cómo están fusionados, ¿verdad? La sociedad está en constante cambio, construye nuevas realidades a partir de la literatura. Y la literatura es un recurso estético discursivo que expone ideas y teorías sobre el mundo moderno. Narra, explica y describe la realidad social. Ok, entonces, por un lado, nosotros estamos viviendo como sociedad.
como nosotros creemos, de acuerdo a nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestro folclore, etcétera, ¿no? Entonces, eso que vivimos como sociedad, los escritores lo toman para ellos escribir sus obras. Entonces, ahí se fusiona. La sociedad está impactando a la literatura o a los escritores, ya que ellos escriben con base en lo que están experimentando dentro de la sociedad. O, fíjense a la inversa, los autores también escriben literatura de acuerdo, ya decíamos, a su imaginación, a su creatividad. Luego son escritores que se adelantan también en el tiempo. Se me viene ahorita a la mente Julio Verne, ¿no? Por ejemplo, 20,000 viajes, 20,000 leguas de viaje submarino, ¿no? Donde pues comparte acerca de avances tecnológicos, científicos, que bueno, no estaban en su tiempo, ¿no? Se adelanta el tiempo. Entonces, lo mismo sucede. Los autores visualizan formas de poder crear nuevas y mejores maneras de vivir, filosóficas incluso, y cuando nosotros como sociedad lo leemos, modifica a la sociedad, crea incluso todo un movimiento, toda una tendencia, ¿sí? Entonces, tanto la sociedad hace que se cree literatura, así como la literatura o los autores crean las nuevas maneras, las nuevas formas de pensar. Fíjense entonces qué papel tan importante juega la literatura en nuestras vidas, ¿verdad? Está íntimamente relacionada la literatura con la sociedad. Llegamos a la literatura en México, que lo que les comentaba, ¿no? Aquí nos vamos a echar un clavado al pasado, a conocer estos tres momentos históricos en los que se agrupan los textos literarios, principalmente en nuestro país. Podemos hablar de estos periodos históricos, de la literatura prehispánica, ¿sí? Aquella de las grandes culturas, mayas, aztecas, etcétera. Después viene otro periodo histórico muy relevante, con un impacto enorme, que es la llegada de la colonia, la época colonial. Y por último, bueno, después hablamos del periodo de 1810, todos esos procesos de revolución, de cambios. Y por último, los albores del 1919, del siglo XIX, ¿sí? Entonces, en cada periodo histórico hubo acontecimientos muy distintos que marcaron a ese periodo, ¿verdad? Entonces, la literatura o lo que se produjo, el arte en ese periodo, pues va a tener ese tinte, esas características de acuerdo a lo que pues, lo que tocó vivir, ¿sí? Entonces, veamos. Vamos primeramente a revisar qué pasó, ¿no? Desde el origen de las primeras culturas hasta la llegada de los españoles. ¿Por qué consideramos o cuándo hablamos de literatura prehispánica? Hablamos de literatura prehispánica, de hecho hemos analizado textos esta semana, ¿verdad? Es el Canto de Primavera de Nezahualcóyotl, pues, poeta, líder, prehispánico. Entonces, es por ello que también lo retomamos, ¿no? Porque es parte de nuestras actividades y pues para profundizar en ello.
Primero que nada, ¿qué es la literatura prehispánica? Es el conjunto de expresiones literarias propias de las culturas autóctonas de nuestro continente. Han llegado a nosotros gracias a la tradición oral y a las traducciones de los cronistas, porque ya sabemos que gran parte de ellas pues, fueron aniquiladas, destruidas a la llegada de los españoles. Entonces, las mejores muestras de literatura prehispánica o aborigen, que también es lo mismo, son aquellas culturas más desarrolladas como la azteca, la maya, la inca. Esto no significa que otras culturas pues, no hayan tenido, ¿no? Como la cultura amazónica, guaraní, etcétera. Sino que su precariedad pues no las hizo tan notables, llegando solo al testimonio oral, y ya sabemos pues también toda esta aniquilación que hubo a la llegada de ese momento histórico. Entonces, cuando estaban esas culturas, ese periodo histórico, imagínense, ¿no? Viajen un poco en el tiempo, cómo se vivía ahí, en esos tiempos, ¿no? La cultura, la manera de pensar, la conexión con la naturaleza, todo eso que ya conocemos que lo hemos visto incluso en estas ruinas arqueológicas que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, obviamente, por cómo se vivía, se produjeron textos relacionados a cómo se vivía en ese momento. Fíjense, ¿qué características tiene la literatura prehispánica? Es anónima y colectiva, algo que me parece extraordinario. Sus creaciones literarias, poesías, mitos, dramas carecen de autor porque no les interesaba dejar constancia de sí mismos, sino de la comunidad. Fíjense qué maravilloso, ¿no? ¿Esto pasará en nuestra actualidad? Definitivamente no. Al contrario, lo que siempre se busca es el reconocimiento, imagínense, ¿no? Pero vean cuánta conciencia o qué interesante se vuelve esto. Por eso es que encontramos obras que muchas, pues la gran mayoría no tienen autor, ¿verdad? Otras sí, ya decíamos en el caso de, por ejemplo, en Nezahualcóyotl, uno de los grandes, el gran poeta de este periodo histórico. Otra característica es que era agraria, consideran a la tierra y en general a la naturaleza como su gran madre, de la cual recogían los frutos necesarios para vivir. Otra característica extraordinaria, algo que, bueno, no sucede en nuestros tiempos y se supone que estamos más evolucionados, ¿no? Y ya vemos cómo tenemos a nuestro planeta Tierra, ¿sí? Yo creo que todos nos hemos dado cuenta del cambio climático. Ahora justo estamos en invierno y ya se siente un calor tremendo, ¿no? Pero en estos periodos, todo lo contrario, no se podía hacer nada en contra de la naturaleza porque entendían que era, nuestra madre, ¿no? Nuestro padre el sol, nuestra madre la luna. Era oral, fue creada en diferentes idiomas de los pueblos conquistados, el quiché, el náhuatl principalmente. Gracias a esto las tradiciones han sido transmitidas de padres a hijos. Panteísta, tenía relación directa con los elementos de la naturaleza. Claro, en ese periodo histórico pues no estábamos todavía llenos, entre comillas, de tecnología. Digo entre comillas porque ya vemos esas grandes creaciones arquitectónicas, ¿no? Que se realizaban y todas orientadas a eventos naturales muy importantes que nos rigen como humanos, ¿no? Por ejemplo, el equinoccio de primavera, el solsticio igualmente, ¿no? Entonces, claro que había tecnología, ¿no? En ese sentido, un avance tremendo, cósmico por tener esa relación, con la naturaleza, lo cual me parece formidable, pues en realidad eso somos y a eso volvemos, ¿no? A la naturaleza, a nuestro planeta, nuevamente. Nos convertimos en algún momento en tierra, ¿no? En agua, en aire, en fuego,
los 4 elementos de cual estamos formados. Y estas culturas antiguas, pues, lo tenían muy en cuenta. Por eso podemos encontrar, cuando abordamos una obra literaria que es prehispánica, y ya sabemos ahora por qué de sus temas, por qué hablan, por qué se expresan como se expresan, ya sabemos, ¿no? Todo su contexto. Era impresionista y nostálgica debido a que las emociones y los sentimientos más raros eran la alegría, el dolor, la animosidad, son expresados de una forma subjetiva y armoniosa. Luego, siguiente periodo histórico, la literatura colonial. Primeramente, es preciso iniciar por determinar que cuando se habla de colonia, es cuando un país está en disposición de dominar el destino o el funcionamiento de otro. De esta manera se habla de una colonia del que ejerce el poder sobre otro. Esto sin dejar de lado que existen distintos tipos de colonias, ¿no? El dominio cultural, económico, militar, etcétera, que lo que pasó en nuestro continente, pues fue un dominio total. Es así que cuando hablamos de una literatura en la colonia, nos referimos a los textos literarios que fueron producidos en este periodo, dentro de la colonia. En este sentido, los escritos que surgen de aquí, ¿creen que le van a dar auge a los textos prehispánicos? Pues no, lo que quieren ahora es desaparecer eso y ahora que se comparta su cultura, su manera de pensar. Ok, regresé nuevamente, parece que se cortó un momento la sesión. Vuelvo a compartir. ¿Sale? Cualquier situación, me la hacen saber. Sí, parece que está un tanto lento el internet. Dice que su pantalla compartida está cargando. Ah, ya cargó, ya se está compartiendo, ya me avisa aquí. Se fue el audio, sí, Mitzi. Parece ser que falló ahorita el internet y me cortó la sesión, pero aquí estamos, Edilberto, así es. Gracias por estar atentos. Bien, veamos entonces las características de las obras que vayamos a encontrar que pertenecen a la colonia. Ya sabemos, ¿no? Ya hemos estado abordando textos que estamos abordando textos de este periodo histórico, ¿no? De la literatura colonial. Si hay alguna falla o algo así, me lo hacen saber. Sale, continuamos. Hay una mezcla de temas en la literatura colonial. Otro de los rasgos fundamentales de la literatura colonial tiene que ver con la variedad de temas, ¿sí? En este sentido, durante su desarrollo ha sido posible integrar bastantes temáticas: el amor, la religión, la filosofía, relatos de hechos históricos, obviamente entremezclados y siempre dando la balanza cargada hacia los colonizadores, ¿verdad? Definitivamente. Inquisición, la llegada de este proceso a América significa una vigilancia permanente frente a la cultura intelectual, de modo que se prohíben o se aceptan una cantidad muy reducida de textos escritos publicados en el continente, porque tienen que tener la aprobación, porque tienen que tener, estar regidos por el mester de clerecía también, ¿no? Por la iglesia, tenía un papel sumamente importante aquí. La lengua, dado que hablamos de una literatura desarrollada por los españoles que invaden el continente, hablamos también de una literatura que se hace en lengua española durante todo el proceso colonial.
Distribución de los textos. Si bien la llegada de la imprenta posteriormente permitirá la circulación de una gran cantidad de textos de forma masiva, esto sucede tiempo después del auge de la literatura colonial. Como tal, por ello, en este momento se habla de una distribución que se hace a través de copias manuscritas. En manuscrita, fíjense. Exaltación de reyes y de conquistadores. Claro, claro, puesto que ellos tratan de exaltar su cultura, sí, pues precisamente su movimiento, ¿no? Exaltación de reyes y conquistadores. Esta literatura se caracterizó, entre otras cosas, por las figuras que resaltan en sus relatos. De este modo, los papeles que solían exaltarse eran precisamente los de reyes, los conquistadores, los gobernantes, entre otras figuras de poder, particularmente en la escritura de textos históricos de la literatura colonial. Regreso a las estructuras formales. Durante esta literatura colonial, un punto esencial en su producción fue el regreso a las principales estructuras formales, ¿sí? Mucha medida. Se produce el soneto, por ejemplo, se hace mucho el soneto, que es una forma poética, pues digamos que algo compleja, con una métrica muy establecida, lineamientos muy concretos. Un soneto es una composición poética formada por 14 versos en decasílabos, distribuidos en 4 estrofas, 2 cuartetos, 2 tercetos, ¿sí? Cada verso debe de tener 11 sílabas, además de rima y lenguaje literario. Entonces, se vuelve a esas estructuras formales. Después hablamos de la literatura en el siglo XIX, y aquí a grandes rasgos podemos dividir, ya se fijaron en el mismo esquema que les compartí hace un momento en la línea en el tiempo, podemos dividir el siglo en 2 mitades. En la primera tienen lugar las revoluciones liberales, es decir, el ascenso al poder político de la burguesía. Obviamente esto queda marcado en la producción literaria. En la segunda, la mayoría de revoluciones liberales han concluido victoriosamente y la economía capitalista se ha establecido definitivamente. Entonces, este conflicto político-social se refleja en la literatura. Y aquí surgen algunos movimientos literarios, que es el romanticismo, y encontramos en el romanticismo, en las obras románticas, una mentalidad exaltada, corresponde al periodo revolucionario y contrapone la realidad con el ideal. Pero también tenemos su contraparte, el realismo, de espíritu más sosegado y pragmático, que trata de expresar la sociedad tal como es, sin idealizar, y corresponde al segundo periodo. ¿Sí? Esto lo vamos a abordar la siguiente clase, que es el miércoles, las épocas y los movimientos literarios que surgen aquí. Les voy a anexar hoy, además de todo el material que ya les he compartido, una infografía acerca de los movimientos literarios para que puedan apoyarse en la realización de sus actividades. Próxima sesión lo explico, lo profundizo, pero desde hoy les anexo tanto esta presentación como esa infografía de la cual les hablo, para que se apoyen pues al momento de identificar si una obra literaria pertenece al romanticismo o pertenece al barroco o pertenece a los ismos, pertenece al surrealismo, por ejemplo. Ahí en esa infografía vas a ver cada una de estas características. Sí, Ediberto, el viernes habrá sesión. Ahí en la pizarra de sesiones en plataforma, ahí les comenté. Ahí están los horarios. El viernes la tenemos un poco antes, a las 6. Miércoles a las 7 y viernes a las 6. ¿Sale? Con esto llegamos al fin de nuestra sesión. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda respecto a sus actividades. Pues bueno, es momento. Si no, pues damos por concluida nuestra sesión. Si alguien quiere levantar su mano, escribir en el chat.
Si no, daremos por concluida nuestra sesión de la semana 2. Sí, Ediberto, como les he comentado, es importante que revisen el recurso de la semana que se llama actividades y evaluación. Ahí en la presentación se van a dar cuenta que estamos dentro de los tiempos. Hoy miércoles se termina de evaluar todo lo que se envió viernes, sábado y domingo. Entonces, sí, les encargo que lo revisen. Ahí está en la plataforma, el recurso se llama actividades y evaluación. Y ahí se van a dar cuenta de que de acuerdo al día en que entregaste tu actividad, es el momento en el que se va a evaluar. Las últimas se revisan hoy miércoles, hoy se termina de evaluar todo, que son las que enviaron viernes, sábado y domingo. ¿Sale? No se preocupen por ello. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentarios, dudas? Georgina, gracias. Bonita noche igualmente. Georgina, bonita noche. Gracias. Noé, buenas noches. Bonita noche igualmente, Mari Carmen, excelente clase, gracias Georgina, qué bueno que te gustó, que hayas aprendido algo nuevo. Edilberto, hasta luego, gracias, buenas noches, gracias a ti Edilberto. Buenas noches Ana, Fabiola, gracias a ti. Muy bien, entonces con esto llegamos al cierre, Elizabeth, gracias, de nuestra sesión, nuestra segunda sesión. Mitzi, muchas gracias por la clase. Sin dudas, todo bien. Buenas noches. Gracias a ti, Mitzi. Por el momento no contemplo dudas. En caso contrario, contacto. Melba, así es. Gracias, estoy pendiente. Muy bien. Entonces, con esto llegamos al cierre de nuestra segunda sesión, de nuestra segunda semana, de nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Nos encontramos primeramente este viernes a las 18 horas tiempo del centro del país para continuar con esta presentación e igual pues resolver alguna duda, alguna inquietud, cualquier cuestión que ustedes tengan. ¿Sale? Pasen muy buena noche, que descansen. Nos encontramos pronto. Gracias.